Buenas noches. Tras el terral de invierno con calor de playa, hemos tenido días de la ciudad bajo la niebla, luego ha soplado un viento frío, ya sea efecto del cambio climático o solo expresiones típicamente cambiantes del clima mediterráneo. Parece toda una metáfora de la realidad. Aquí vamos del Museo de las Gemas a la Torre del Puerto. La vida es lo que sucede mientras mantenemos muchos de estos debates de salón. Por ejemplo, una bala perdida en la Palmilla. Eso y más estará hoy en nuestra tertulia, entre el arponazo del Capitán Ahab y la voz de Isabel Naranjo. Y en nuestra barra libre nos acompañará Ramón Carlos Morales, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, una entidad histórica muy presente en Málaga desde la transición, que va a desaparecer en los próximos días. Empezamos pues, y como cada semana lo hacemos, con nuestro diccionario moral de la ciudad. Todo el año es carnaval, escribió Larra en su artículo Todo es máscaras, un texto obligado, por cierto, en sus antologías, en todas sus antologías. El padre Larra, patrono de los columnistas, en su momento de mayor éxito como el pobrecito hablador, ya intuía que la realidad española tendía a ser esperpéntica. De hecho, tiempo después, Valle Inclán creó el gran género nacional del esperpento. Hay lugares con inclinación a la caricatura y Málaga, me temo, debería figurar en cualquier ranking. A fuerza de costumbre nos hemos familiarizado con las excrecencias carnavalescas de nuestra realidad. Y es fácil evocarla en forma de chirigotas, las plañideras de Porras, los camareros de Pendol, los zombies de Elías, los pucheros de Celia. Claro que en este capítulo las gemas de Paco resultan casi insuperables. El Museo de las Gemas, anunciado a bombo y platillo en víspera de sus segundas elecciones, acabó por ser el museo más breve de la historia. Un título merecido, ya que abrió una mañana sin nada en su interior y a las 2 horas había cerrado. A las 2 horas. ¿No es sencillamente colosal? Cosas así son las que hacían pensar a García Márquez que la realidad puede ser mucho más fascinante que la ficción. No hay guionista que te iguale esto, ni letrista del carnaval. Pero la cosa aún podía mejorar, porque aquel museo vacío de 32 millones de euros se convirtió en el chalecito del propietario de las gemas, por el que se paseaba en pijama y zapatillas. Esto ya ni la imaginación más loca de Hollywood. Al ayuntamiento, que pagó 5,6 millones por tener los derechos de exhibir unas gemas que nunca se llegaron a exhibir, ahora una sentencia le condena a pagar 2 millones, casi 2 millones más de euros, por ese museo inexistente de las gemas. En fin, 15 años después de que nos anunciaran, con la fanfarria característica de los tiempos electorales, con todo el tachín-tachán al uso, que Málaga tendría la mejor colección mundial de gemas, 15 años después y 15 millones después, la nada sigue haciendo caja en el bolsillo de los malagueños. En definitiva, aquí el carnaval, que celebra, por cierto, 40 años desde su recuperación después del franquismo, compite con una realidad demasiado carnavalesca. Como advertía Larra, casi 200 años atrás, sencillamente aquí, todo el año es carnaval. No me quiere llevar. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia. Ya ven que muy animada antes de empezar incluso. Esta noche nos acompañan Antonio Méndez. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Has sido sorprendido riéndote, lo que puede acabar con todo tu prestigio de tipo enfadado con el mundo, ¿no? El problema es que te hago reír a ti. Pues sí. Bienvenido, Antonio. Bienvenida, Sonia Crespo. Buenas noches, ¿Qué gracias. tal? Muy bien. Y José Manuel Atencia. Buenas noches. Buenas noches, ya saben, director de la cadena SER, periodista, director del diario Málaga Hoy. Bueno, hablábamos ahí del Museo de las Gemas y del carnaval, porque realmente es difícil, José Manuel, casi tomar ese asunto en otra clave, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un carnaval que nos ha costado 7,2 millones de euros, que yo cuando las cifras, para dimensionarlas un poco, las vuelvo a peseta, que son 1.200 millones de las antiguas pesetas, después de gastarnos otros 20 millones en arreglar el edificio, que terminó costando 30, ¿no? O sea que le podemos echar números. Bueno, a mí me parece que es uno de los grandes fiascos de los gobiernos de Francisco de la Torre, el gran fiasco, a nivel de coste y a nivel también de, no sé, porque es un desastre, o sea,
se remodeló un edificio con un coste de 30 millones, es verdad que luego se le han conseguido usos, posiblemente incluso mejores que el que estaba previsto, y se pagó, o se va a terminar pagando, porque hay una parte que ya se ha pagado, que son 5,6 millones, pero queda otro 1,8, según esta sentencia juez, solo y sencillamente porque esas gemas estuvieran en un sitio y no se pusieran en otro lado, porque nunca llegaron a exponerse en Málaga. Era un poco... un canon se pagó porque esas gemas más las tuviera el Ayuntamiento de Málaga hasta que se hiciera un museo. O sea, pero es que no llegaron a estar nunca ni siquiera en Málaga. Pagamos 1.000 millones de las antiguas pesetas porque otros no las tuvieran. Y, hombre, la importancia es que abrimos un museo 2 horas y vacío. Entonces dice, esto es que es un gol que me metió el secretario de Estado Miguel Ángel Cortés. Pero vamos, un gol de 7,2 millones de euros para las arcas públicas, ¿no? Un gol que no le metieron al Ayuntamiento de Valencia, donde primero fueron a venderle, que también llama la atención. Paco de la Torre podía haberle preguntado a Rita Barberá por aquel entonces de su partido por qué lo mandó con cajas templadas. Y donde durante muchísimo tiempo todo el mundo percibía, o bastante gente percibió, que eso no se estaba haciendo relativamente bien, y cuando llega Damián Caneda a Cultura, ve los papeles y la documentación y se echó las manos a la cabeza. Aquello no había por dónde cogerlo. Bueno, es que en Valencia, Sonia, que tú recordabas, yo recuerdo algún amigo que me decía, dice, bueno, fíjate cómo será de disparatado, que no se lo han vendido ni a Rita Barberá, que lo compraba todo, que también... Sí, en aquella época, por ejemplo, o sea, todos los grandes proyectos inmensos de unas millonadas que eran caros... O sea, Valencia los cogía todo. Y nosotros lo comentamos un poco también diciendo, bueno, si esta moto, voy a decirlo así, no te la ha comprado Valencia, madre mía, ¿cómo acabo aquí en Málaga? Pues sí, yo creo que pero políticamente tiene bastante importancia, ¿eh? O sea, vamos a poner las cosas en su sitio, que hablamos con una tranquilidad de ese disparate de dinero y no es algo serio. Es que además la sentencia exime a Fulgencio Alcaraz de devolver el canon, no solamente lo que hay que pagar, sino que no va a devolver el canon. Sorprende sobremanera, como tú comentabas, todo el transcurso de la historia, porque desde el minuto cero olía mal a los compañeros de la prensa, olía mal entre el Partido Popular. Yo recuerdo conversaciones por aquel entonces con Joaquín Ramírez, estaba enfrentado con el alcalde, es verdad, o sea, pero recuerdo hablar con el aparato del partido, o sea, se hablaba y se rumoreaba, Paco de la Torre se va a estrellar, las cosas como son. Entonces, ¿por qué se tiró esa obsesión de Paco, no sé si de Paco de la Torre por el gran proyecto, no sé qué es lo que le nubló la vista para seguir adelante con aquello? Y ciertamente, como tú comentabas, el fallecido Damián Caneda, uno de los grandísimos desencuentros con Paco de la Torre fue a causa de este asunto. Y cómo plantó por encima, puso las narices encima de la mesa y exigió y empezó a apretarle a la empresa cuando además no se le estaba apretando en los últimos años. Aparte de la excentricidad, por decirlo de alguna manera, del personaje en cuestión, ¿no? De Fulgencio Alcaraz. Lo insólito, claro, hemos recordado antes a Fulgencio Alcaraz en pijama y zapatillas paseándose por el edificio de Tabacalera, por un edificio remodelado de 32 millones de euros, en que él convirtió en su chalecito, pero esto tiene unas consecuencias. El carnaval, muchas veces la piel esperpéntica de una realidad mucho más seria. Hubo una comisión de investigación, si se le puede llamar a eso comisión de investigación, que el alcalde saldó diciendo mea culpa. Bueno, pues creíamos que sí y fue que no. Claro, es que, vamos a ver, es un paradigma de la famosa Málaga de los museos. Es decir, aquí valía cualquier museo. El caso era que tuviéramos un museo. Muchos museos, más que uno. Efectivamente, las recomendaciones que le pudieron hacer de ese secretario de Estado para tener unas gemas aquí, para que fuéramos el almacén de las gemas, porque las gemas se dedicaban a exportarlas, a exponerlas en medio mundo. Yo recuerdo, no sé si estaba José Manuel, porque en estos berenjenales creo que nos solían llamar, que de golpe y porrazo nos presentó el proyecto pues una noche abajo en un sótano de un hotel con todos los impulsores del proyecto, los medios de comunicación allí, y prácticamente para que dijéramos que sí y al día siguiente aparecer con la noticia como él hace muchas veces las cosas, es decir, ya lo tiene todo atado y ahora tú dices, tenéis que decir que sí, ¿no?
Y los medios salieron diciendo, o salisteis, o salimos. Pues no me acuerdo, pero salimos diciendo que sí, pero diciendo también las cosas que había. El primer titular era: el alcalde presenta o anuncia el mayor museo de gemas del mundo, la mayor colección de gemas del mundo. Ese fue el primer titular. Luego ya empezamos a ver... Es posible, a mí me extraña que haya dado un titular así sin tener un subtítulo de alguna manera, pero bueno, puedo entonar el subtítulo no es el título. El mea culpa, pero bueno, si el alcalde anunció el mayor museo de gemas del mundo, era un título correcto porque efectivamente él lo anunció. Otra cosa es que luego se hiciera y todos dudamos el tema, ¿no? Pero es un poco, como digo, el paradigma, ¿no? Málaga, bueno, vamos a tener un museo del automóvil, un museo de ropas, un museo Pompidou, un museo ruso, un museo de coches, un museo de gemas, un museo de lo que fuera, ¿no? De todos los museos. Y luego, efectivamente, pues... Bueno, casi todos esos que han mencionado fueron posteriores. Fue una punta de lanza de la estrategia, ahí parece que se le iluminó, digamos, ¿no? Fue la caída del caballo. Y los Thyssen, y el Thyssen también. Lo más exagerado que a mí me ha llamado la atención cuando la comisión de investigación, cuando lo hemos hecho tiempo, como llevamos 10 años con el tema, era el ayuntamiento firmó con la Royal Collection el peor contrato del mundo. O sea, es que el ayuntamiento, o sea, lo único que hacía era pagar dinero. Es que voy a decir por nada, es que realmente era por nada. Bueno, era creo porque... que a una gema le iban a poner el nombre de Málaga. Sí, pero realmente pagó un montón de dinero porque tener la reserva de cuando se abriera el museo... Es una cosa extraordinaria. Tenía la reserva de cuando se abriera el museo disponer de la gema, pero mientras se hace en el museo yo pago 1.800.000 euros al año por tener la reserva de unas gemas que ni siquiera estaban en Málaga. Es que, quiero decir... Y ya no lo recordamos. Yo no recuerdo el titular del Málaga hoy, pero sí que es verdad que se vendió como el gran mega, y se hablaba así a nivel mundial. Incluso recuerdo que a la empresa de selección de personal a la que se le encargó, es que recuerdo la rueda de prensa, se hizo hasta una rueda de prensa con la empresa que se iba a encargar de la selección del personal para ese museo, porque claro, debía ser una cosa, un personal exquisitísimo, tan exquisitísimo que una de las personas que llamaron para... O sea, yo hice la entrevista con Fulgencio Alcaraz para responsable de comunicación, pero quiero decir que recuerdo todo el bombo y el platillo que se le dio a ese tema. O sea, que tú eres la prueba de que era una selección exquisita. Era exquisita, vamos, por eso. Y otra persona, ya no voy a decir, pero me encontré allí con otra persona que también había trabajado en Málaga hoy. Y una campaña electoral... Eso fue 6 meses antes de las elecciones. Esto fue... Vendiendo una historia con una... Yo todavía tengo en mi despacho un libraco así de gordo de fotografías de gemas. Esto aquí, como estamos... O sea, todos reconocemos un poco que al principio, cuando nos lo presentaron, a nadie esto de las piedras y de las gemas nos hizo mucha gracia. Pero dijimos todos, bueno, igual esto es la leche y nosotros que somos unos indocumentados que no sabemos de la importancia de esto de las gemas, ¿no? Pues yo decía, y coloquialmente muchas veces estamos diciendo, esto es un puñado de piedra ahí. Además en Tabacalera, que no estaba tan acondicionada como estaba ahora. La reflexión o la autocrítica que tenemos que hacer, o en el caso mío, no voy a hacerla por el nombre de nadie, es que que compramos unas motos espectaculares, pero las compramos todos los años, en cuanto se anuncia un presupuesto, decimos, estamos dando titulares a mansalva de cosas que luego no nos preocupamos de ver, Antonio, que no se hacen. Es mucho más difícil comprobar si se ejecuta un presupuesto que limitarse a reproducir la información que te dan del presupuesto. Esa es la parte que tendríamos que hacer, es decir, ver luego de todo lo prometido. Es la diferencia entre la publicidad y el periodismo. Claro, dicho sea de paso. Que no es un asunto menor. Ahí sí deberíamos hacer la autocrítica a todo. Bien, hablando de pagar, el socio privado de Limasa, y es otro de esos agujeros históricos, el socio de Limasa pide al ayuntamiento 8,7 millones en beneficios no pagados. Esto es otro pozo, José Manuel. Sin fondo. Sin fondo. Sí, otro gran contrato, ¿no? Sí, otro convenio, este es mejor. Este todavía es bastante mejor, ¿no? Y se le resiste al ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo. Uno de los grandes fichajes del ayuntamiento, quiero decir, gente de relumbo no sé qué, fue Bernardo Pinazo, un juez además, no sé cuánto. Y Bernardo Pinazo, Limasa lo liquidó en 3 meses, quiero decirlo, se fue del ayuntamiento prácticamente en 3 meses con el asunto de Limasa. Es el negocio del siglo y es otra de las cosas en las que uno viene a pensar. ¿Cómo un ayuntamiento puede firmar este tipo de contratos y por tantísimo tiempo? O sea, una empresa le dan la concesión de
de un servicio público, ¿vale? Y le garantizas que tienes que ganar dinero siempre, aunque hagas las cosas mal o las hagas bien. Siempre tiene un beneficio empresarial de X. Y tú eres socio de alguien y es un chollo, porque si tú haces las cosas mal no tengo capacidad de sancionarte. Te sanciones, pero como al final de año te tengo garantizado un 1,algo% de beneficio con respecto al presupuesto global, pues te lo voy a terminar pagando incluso con la multa que te ponga. Es que, no sé, quiero decirte que es que se firman barbaridades por parte de los ayuntamientos en algunas cosas. Esto ha sido un chollo para las empresas privadas y un chollo y un mal negocio para el ayuntamiento, y Málaga se gasta una millonada en limpieza porque es un contrato absolutamente millonaria, y las quejas sobre la suciedad de la ciudad llevamos desde el inicio, ¿no? Bueno, podemos responsabilizar a la gente como somos, lo que sea, vale, pero llevamos 30 años con la misma historia, ¿eh? Y ahora plantearte, después de que han tenido beneficios industriales siempre, han tenido no sé qué, han contratado una agencia hace un mes y pico para darnos un informe a los medios de lo maravilloso que seguiría siendo Limasa si ellos siguen siendo los empresarios que la llevan, ¿no? Hablábamos antes de empezar esta tertulia lo importante que es para el periodismo tener memoria, tener perspectiva de lo que ha sucedido, pero también la memoria es una maldición que se utiliza en las mitologías, porque claro, uno mira atrás y es demoledor, es desalentador ver los años, las décadas que llevamos discutiendo y debatiendo algo que ahí sigue, ¿no? Lo que pasa que 9 millones más. En teoría es una especie, el tema de Limasa es un laberinto perfecto. Iba a decir otra palabra, pero me la ahorro. Porque cuando era municipal te montaban una huelga y no había manera. Entonces se pasó al privado en la confianza de que, bueno, ahí no sería tan fácil y la ciudad estaría medio protegida. Al final el privado, como hemos visto en todas las huelgas que ha habido, pues al final el privado dice, yo mantengo lo que voy a subir y de ahí no me voy a mover. Y entonces el ayuntamiento, que es la otra parte, porque estás prestando el servicio público, tiene que entrar a asumirla, a incluso prometer, pues si tú prometes lo pagarás tú, porque al final la ciudad se queda parada. Ahora volvemos otra vez a intentar municipalizarlo, después de la malísima experiencia que ha tenido, sobre todo en los últimos años, este alcalde, pero también el anterior lo tuvo, con el problema de la limpieza en la ciudad y con esos paros, ¿no? Que a mi juicio deberían suprimirse. Limasa 1, Limasa 2, Limasa 3. Claro, total, que llevamos, pues eso, más de 3 décadas dándole vueltas y ensayando las mismas soluciones, volviendo del inicio al final y para recuperar otra vez el principio, porque tenemos ese problema que tarde o temprano en las conversaciones, en las negociaciones, la amenaza de la huelga está, y cada vez que eso se produce, pues ya lo vemos, en una ciudad 6-7 días es insoportable, mientras no exista una legislación que impida que unos servicios de este tipo, se tenga que permitir el derecho al paro, que desde luego yo me opongo rotundamente. Yo es que Sonia. estoy en contra totalmente de la municipalización, yo apostaría por la privatización. Ahora bien, yo estoy de acuerdo, pero eso es lo que sería tenemos, otro debate, ¿vale? sí, pero tú comentabas, es cierto, ¿no? El contrato que se firmó, pero realmente era una empresa, Limasa era y es una empresa con una alta conflictividad laboral, no es una empresa sencilla, y me imagino, quiero pensar, que al ayuntamiento, al alcalde le interesaba pues intentar que lo gestione otro, ¿no? Pero Sonia, sea como esto fuere, fue un apaño. Esto se sacó a concurso y se presentaron 2 empresas. No se le adjudicó a ninguna de ellas. Y cuando en el proceso de adjudicación los medios dijimos a quién se le iba a adjudicar. Ya. Por eso al final se retiró a la que se le iba a adjudicar y no se le adjudica ninguna. Y hicieron un apaño para que se juntaran las 2 y se le dieran las 2 con el ayuntamiento. Es que parte del inicio de un apaño y de un... como hablábamos con el Museo de las Gemas, pero lo permitimos y ahora habrá que pagarle a la parte privada, o vamos a dejar también que vaya a los tribunales y al final tengamos que pagar costas y no sé cuántas, habrá que pagarle. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una cosa. Isabel Naranjo, que se declara portavoz de nada, pero es portavoz de mucho, una de las columnas, en una de las columnas de este programa, nos propone esta reflexión a propósito de Limasa.
La municipalización del servicio de limpieza, anunciada por el alcalde de Málaga hace ya 20 meses, sigue siendo toda una incógnita en un panorama que tiene al 51% de la parte privada inmersa en una prórroga que debió expirar hace casi 3 años, que se suman a los 13 de concesión de un servicio que nunca pondrá de acuerdo a defensores y detractores. Demonizar a los socios privados es algo muy recurrente, pero nadie ha de dudar que la empresa privada está ahí para ganar beneficios, esos, por cierto, a los que en parte hubo de renunciar en la prestación de este servicio. No en vano, un estudio presentado por esos privados revela que el modelo público presentaría unos costes laborales de casi 90 millones de euros anuales, un 17% superior a los 74 que estima el propio ayuntamiento. Hacer, por tanto, de Limasa una empresa 100% de titularidad pública acarrearía consecuencias económicas negativas para el propio consistorio, como limitar su capacidad de endeudamiento o el hecho de tener que asumir millonarias inversiones para adecuar el servicio a sus continuas y cambiantes necesidades en materia de maquinaria. A nivel de plantilla, esa que tantos beneficios y privilegios ha disfrutado en las últimas décadas gracias en parte a esa parte privada, los trabajadores habrían de ser reconvertidos en personal funcionario, con el consiguiente proceso que una oposición requiere, que se despidan esos 1.800 trabajadores, llegado el caso, convertidos en personal laboral, de ceder los trastos a sus sucesores para que hereden el puesto, como ha ocurrido en las últimas décadas. Con los plazos en la mano y dado lo tedioso del proceso, de ver la luz no será antes de las postrimerías del actual mandato, además de que revertir el modelo no solo no parece que vaya a ser tarea fácil, sino que no garantiza a priori que el siempre mejorable servicio de limpieza pueda mejorar. Bueno, pues esa es la opinión de Isabel Naranjo. Bueno, ella pone en cuestión, hay una parte de la población que defiende, sobre todo quienes defienden la privatización de los servicios públicos, que pone en cuestión que la municipalización vaya a tener éxito. En cualquier caso, la sensación que por lo menos yo creo que prevalece en la ciudadanía es que aquí hay beneficios para los privados, ha habido ciertas ventajas para el ayuntamiento, los trabajadores, es verdad, como decía Isabel Naranjo, que han disfrutado de un convenio muy irritante en muchas ocasiones, que quienes no han ganado nunca con todo esto han sido los ciudadanos. Yo creo que es una política que los ciudadanos, yo qué sé, al final, los ciudadanos lo que quieren es que esté limpia sus calles y que esté limpia la ciudad, ¿no? Y que no le cueste. Y que no le cueste. Vamos a ver, aplicar como principio básico el hecho de que si hay una gestión de una administración es nefasto y eso es pérdida, pues entonces debemos tener un gobierno privado también, que pudiéramos votar como un consejo de administración con representantes, a lo mejor es así, por tanto, lo que yo no entiendo de que si es privado es malo o bueno y si es público es malo, ¿no? Porque esos conceptos me parece absurdo. Hemos visto que en ambos casos, en ambas situaciones ha sido malo, porque Málaga es una ciudad sucia, ¿no? Luego el alcalde, a la hora de la municipalización, lo hace, pero como todas las cosas que hace el alcalde, con una serie de condicionantes. Él quiere hacer una especie de encuestas vinculando la municipalización a que si los vecinos están contentos cada X meses, pues entonces lo mantenemos, y si no, sí, pero no. Con lo cual es posible que coincida con Isabel, que aunque se estén dando los pasos, es posible que tengamos unos cuantos años todavía sin al final solventar este problema, ¿no? Privatizar y municipalizar debe ser un proceso bastante fácil, como para que cada 4 o 5 meses hagamos una encuesta y si no nos gusta cambiar modelo anterior y volvemos a otra encuesta en los 6 meses. De verdad, a veces el alcalde tiene una salida que... A mí también lo que me gustaría saber, que lo dijera... Perdona, Sonia, porque cuando empezaron el tema de los patinetes, ¿os acordáis? Iba a poner a los policías una especie de radares para que fueran detrás midiendo. A veces tiene ideas geniales, hay que conocerlas. He dicho que tiene alguna cosa, no he dicho que no sean geniales. A mí lo que me gustaría saber cómo va, porque una de las cosas, por supuesto, que irrita a los ciudadanos es que Málaga no está limpia, pero también es la situación de los trabajadores de Limasa, que todos sabemos que muchos van a pasar a ser empleados públicos. ¿Cómo va a producirse ese trasvase de... ¿Cómo lo va a hacer Paco Latorre? Y Manolo Belmonte, que está calladísimo, está más callado que en misa últimamente. Y a mí eso me asusta. Si tú eres un trabajador de una empresa que reclama una serie de cosas, te la dan,
y te la firman por convenio, habrá que censurar a quien se lo han dado, pero los trabajadores están en su derecho de pedir las cosas que se le han dado. Los criticamos, pero nadie se los quita. Bueno, pues es que ¿qué va a salir de ello? ¿Renunciar a sus beneficios? También no, estamos en el derecho de cuestionarlo. Bueno, vamos a, sí, pero que tengo un poco la sensación del ayuntamiento. Es que la situación del convenio, que son unos privilegiados, bueno, pues será porque ustedes han firmado ese convenio, ¿no? Sin duda. Vale, es que parece que los trabajadores llegaron, lo pusieron allí, vinieron ellos con el contrato que se tenían que hacer y cada uno se puso el que quiera. Muchos vinieron porque eran hijos de y heredaron el puesto. ¿Y por qué entraron? Porque alguien los colocó, ¿no? Totalmente. Y eso no eran los trabajadores los que los colocaron. Es que... Lo que pasa es que la ciudad ha sido rehén también durante muchos años, porque al no final quitar, tú firmas convenios para evitar justamente lo que luego te va a pasar, para tenerlos contentos en un servicio que hace 40 o 50 años nadie quería hacer. Por eso tienen esos privilegios y por eso podían algunos heredar los cargos y los puestos, porque nadie se preocupaba del tema de la limpieza. Luego ya cuando se ven los sueldos y hemos pasado estas crisis, cualquier trabajo es apetecible, más en unas circunstancias como las actuales y con la seguridad que te proporciona, ¿no? ¿Y reprendemos a los trabajadores porque hayan llegado a esa situación? ¿O habrá que decirle a alguien, a las empresas que le han firmado esos convenios? Yo podría reprender a algunos sindicatos si el concepto están defendiendo a todos los trabajadores o defienden solamente a algunos. Cuidado, a la hora de aceptar alguna serie de condiciones, esto es perfecto porque son para mis trabajadores. Bueno, tus trabajadores, pero y sobre todo algunos sindicatos de clase, ¿no? No son los trabajadores de una empresa, sino en general. Y esos privilegios van en contra de otra serie de trabajadores. Es decir, que cuidado también, aquí las responsabilidades al final parece que solamente la tiene la administración y los ciudadanos nunca tenemos nada, ¿no? Ninguna. ¿No? Sí, estoy contigo, Antonio, y ahí no sé qué, pero tampoco me parece que, o sea, echarlo todo. Esos son unos convenios que se han firmado y firman dos partes. Vamos a responsabilizar a las partes. Lo que decía Sonia, o entendía yo que estaba diciendo Sonia, es cómo das el paso de unos trabajadores privados a que ahora sean públicos, porque en teoría el mérito tendría que abrirse un concurso. Bueno, de entrada son empleados públicos, no tienen por qué ser funcionarios. No tienen por qué ser funcionarios, claro. Incluso para ser empleados públicos. O una bolsa, en un proceso de transición. Bueno, en todo caso, que hay en la Junta entidades que han entrado. No es el mejor ejemplo para ver. No te estoy poniendo ejemplo, pero que no es la primera vez que unos trabajadores que se municipaliza algo, y eso son procesos que existen. Claro, se crea un chiringuito y Antonio le suena el teléfono, debe ser el alcalde que nos está viendo. Bueno, el alcalde le gustaría en su último mandato dejar esto resuelto, lo que no significa que este sea su último mandato. Sí, que esté resuelto. Por eso digo que puede estar resuelto quizás en otro más adelante. Bueno, el puerto es otra de las cosas que él trata de acelerar. Ya se está hablando de plazos y por sin el embargo, auditorio, ¿no? Y sin embargo, sí. ¿Por el auditorio o por la torre? ¿Os referís? Por todo. Él está moviendo el auditorio. Por la torre, dices. Ha movido empresas privadas, pero también es verdad que el puerto ha comunicado que lleva al Consejo de Ministros, está en agenda del Consejo de Ministros la aprobación del permiso para que la torre pueda construirse. Yo creo que eso va más avanzado que lo otro, claro. No, lo otro solo tiene a dos empresas que dice que están dispuestas a participar en una operación para que el 10% sea inversión privada, cuando el 90% público está muy lejos de estar garantizado. Bueno, yo creo que, no sé, el hecho que se celebrara la gala de los Goyas en Málaga y que viéramos que el sitio donde se celebró, pues al menos nos reunía unas condiciones medianamente mínimas para que se celebrara bien, nos hace pensar que, verdad, esta ciudad realmente necesita un auditorio. Posiblemente, tal y como está la bajada de inversiones, la etapa después de la crisis, económicamente es difícil sacar adelante un auditorio de 100 millones de euros, ¿no? Y lo ha dicho la Junta, lo ha dicho el Ministerio, pero el alcalde insiste en que quiere ese auditorio y el alcalde es... Con lo que, no sé si eso puede dificultar. Bueno, el alcalde es un auditorio, o sea, la iniciativa privada se puede poner en eso, pero eso no es un negocio. Un auditorio nunca es un negocio, vamos. No. ¿A qué precio hay que poner las entradas de un auditorio para que se rentabilice alguna vez en la vida? Nunca, vamos. No lo es. En todo caso, el puerto tiene la torre, tiene el auditorio las oficinas. Y ahora se está hablando en el ayuntamiento de ampliar la edificabilidad en el muelle
de Heredia, en el lado portuario del muelle de Heredia, para hacer que sea una operación atractiva en inmobiliario, oficinas. La demanda de oficinas la Confederación de Empresarios lleva reclamando suelo para oficinas. De atraque importante, que lo llevan también. El otro día estuvo pero esto de las oficinas, la autoridad portuaria en mi emisora y anunció también que el proyecto va esto de las oficinas, es verdad que hay demanda de crear una especie de gran hub de oficinas en el centro de Málaga, en la ciudad, pero también es verdad que no deja de ser polémico que todo en el puerto sea siempre hay siempre una excusa para aumentar la edificabilidad, para aumentar el... Sí, después de quitar la valla vamos a colocar un muro de edificio. El problema del puerto es la rentabilidad. Si el puerto no puede funcionar como puerto porque los ingresos son deficitarios, pues al final se buscan otras alternativas, y la alternativa, como siempre pasa, el urbanismo, que es el que ha venido a solventar. Bueno, y ahí hay un informe de Ángel Asenjo que avala que los 40.000 pasara de 26.000 a 40.000 es razonable. Yo recuerdo una tesis de Salvador Moreno Peralta muy brillante, como es propio de Salvador Moreno Peralta, hacer oficinas y viviendas, en la que él decía, si en el muelle 1 hay zona de ocio, Malagueta, que en el muelle 1 haya ocio. Si en el muelle 2 hay parque, que el muelle 2 sea el Palmeral, sea una zona de parque, es decir, que la ciudad avance hacia el agua. Y si lo que hay en el muelle de Heredia son viviendas y oficinas, pues que avance con viviendas y oficinas. Lo que pasa es que ahora es el agua el que avanza hacia la ciudad. Es decir, que cuanto más vayamos construyendo, a lo mejor más tenemos que ir retranqueando o tirando cosas, ¿no? Porque el cambio climático también está ahí. El puerto pues es una zona que evidentemente se construye para el abrigo de los buques, pero si vamos construyendo, y hay unos terrenos y hay una demanda enorme de oficinas, sobre todo en el centro de la ciudad, y eso es riqueza, porque además son industrias también no contaminantes las que se instalan ahí, que en Málaga tiene que aspirar, y no tenemos territorio, no tenemos suelo para poder darlo, ¿no? Pero también existe esa problemática ahora, es decir, la ministra de Transición Ecológica ya nos dice, cuidado, no vayamos a hacer más paseos marítimos, porque lo que hay que hacer a lo mejor es empezar a tirar edificios, y aquí lo que estamos es torre avanzado, justo el rascacielos de la punta del muelle, ¿no? Vamos a avanzar también a construir, a que la ciudad crezca bueno, es posible que en dirección al mar. Es posible que la torre termine teniendo una playita artificial en los bajos, ¿no? Cuidado con estas cosas, porque ya no son temas, no, dentro de 3 siglos. Bueno, en cualquier caso, Antonio, siglos, ¿no? Quienes van a darle rentabilidad política y rentabilidad comercial a esos edificios probablemente no están pensando en el cambio climático. Es verdad que la sociedad sí debe hacerlo, pero estas operaciones los cataríes no. Buscan normalmente rentabilidades más cortoplacistas. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño alto, muy rápido, para publicidad, y regresamos enseguida retomando la tertulia. Comentábamos en el tiempo de publicidad que el puerto de Málaga en este momento concentra, José Manuel, buena parte en fin, una cantidad de operaciones enorme, ¿no? Es decir, que buena parte de lo que vaya a transformar la ciudad, digamos, a corto plazo, está todo ahí. Sí. Está la torre, ¿no? La polémica. Está... Yo espero que no esté. Bueno, no, sí, proyecto... Como tú dices que está... Digo, sobre la mesa, el concurso que ha salido de la antigua Casa de Botes para hacer no sé cuánto, está el auditorio, está un puerto con entre 500 y 600 puntos de atraque, está el proyecto de oficinas también para la otra zona, todo eso en estos momentos... Los megatraques, que hay 16, que ya se ha adjudicado ya el proyecto. Eso es, quiero decir, todas esas cosas... No, es que está el puerto deportivo detrás y los megatraques también, es. son dos... Vamos. Hablando de inmobiliario... que el puerto vivía de espalda a la ciudad, pero vamos, se lo vamos a poner en primerísima línea. Hablando de inversiones inmobiliarias y de desarrollo urbanístico, el alcalde ha pedido estos días a los inversores que atiendan al alquiler.
¿no os ha llamado la atención eso de que el alcalde les pida a ver si buenamente, quiero decir, la gestión de un alcalde, de cualquier responsable público, no tiene que ser actuar, intervenir en alguna medida para regular, para tratar de estimular un sector o una determinada... Bueno, pero hay un matiz en eso que dice. Él dice que alquiler libre, que el protegido ya se encarga él y con las administraciones, es decir, que lo que les pide es alquileres libres. Sí, es decir, la construcción de viviendas para alquiler de las administraciones públicas, en particular de la Junta de Andalucía en las últimas décadas, e incluso del Ayuntamiento, bueno, en fin. Y la paralización de las ayudas, ¿no? La paralización no está incluido, han dicho que va a salir en breve, y además ¿no? Es muy optimista, dice, nosotros ya tenemos 1000 y pico viviendas en protección oficial, en VPO, para alquiler en los terrenos de la Expo del 2027, es decir, que bueno, ya... Vamos, ya para recoger la llave. Sea como fuere, volviendo a lo que dice Teo, no es propio de un alcalde, ¿no? Que parece que es como una homilía, ¿no? Después de una homilía de misa, ¿no? No es la función de un alcalde, ¿no? Pedirle a los ciudadanos a ver si buenamente... Hombre, también le ha pedido al jeque que venda el Málaga y pide... Antonio, el alcalde ya pide... El alcalde es el alcalde. Si cree eso se puede legislar. Y cuando el Ayuntamiento de Málaga saca una parcela pública a subasta, por ejemplo, que ha hecho aprovechamientos que tenía, lo saca, tú puedes poner, hay muchas maneras de sacarla a concurso y que la gente haga oferta. Una puede ser, que es como se hace tradicionalmente, el que más dinero me des, le doy la parcela, y otra puede ser el que haga una mejor oferta. Que para incluir viviendas de alquiler o viviendas a un precio, no sé cuánto. Eso bueno, una de las quejas, José Manuel, en los últimos años, una de las grandes quejas para una parte de la población es que muchas ciudades, si no la mayoría de ciudades europeas y desde luego todas las importantes, intervienen en el mercado de la vivienda y sobre todo del alquiler, claro. Y que en España parece que eso es un anatema, que no se puede ni mencionar siquiera, ¿no? Sí, por eso digo que legalmente hay países que actúan de esa manera, ¿no? Y hay experiencias en España, se hace adjudicaciones donde se pone una serie de condiciones que benefician, yo no digo claro con todas, pero a una parte que cree también otro tipo de modelo de vivienda que no sea siempre la venta de la parcela al mejor postor para tener ingresos con lo que poder ejecutar más cosas en los planes, claro, pero ¿no? Un alquiler que promueva el alquiler tradicional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ¿para qué? Porque ya como comentaba Antonio, el alquiler libre, o sea, para más alquileres turísticos, porque realmente buena parte del mercado que antes salía para alquiler tradicional se ha pasado al alquiler turístico y además ilegal. No creo que le puedas imponer a un privado que se gaste el dinero, que levante una construcción, le puedes imponer que pueda ser para alquiler, pero ya no le puedes decir, pero lo tienes que alquilar a esto y a esto y a esto. No, o por periodos largos, o por periodos largos, o anuales. Eso está en la administración una pública. Adjudicación, si puedes valorar una serie de requisitos y premiar al que dice que va a utilizar esa vivienda para alquiler. Si en la Constitución existe el derecho a la vivienda, pues tiene que ser ahí las administraciones las que tengan que promover justamente las viviendas, pero no le puedes pedir a empresarios privados pero en los pero en los terrenos que tú tienes y que puedes vender, sí puedes poner una serie de condicionantes a la hora de valorar las distintas ofertas que te hagan. Es que al margen del derecho constitucional, que no significa que el Estado te tenga que proporcionar una vivienda, pero sí que tiene que facilitar las condiciones para el acceso, lo cierto es que la gente joven hoy no puede comprar vivienda y sobre todo no puede alquilar, es algo, es decir, desborda por completo la renta familiar, el acceso para los ciudadanos, hasta el punto, por cierto, de que Málaga se ha convertido en los últimos tiempos, ya solo superada por Marbella e igualando a Sevilla, en una de las ciudades inaccesibles para el alquiler, ¿no? Sobre todo en determinados barrios, en otros. En Madrid, por ejemplo, alguien lo mencionaba el otro día, me parece que eras tú, José Manuel, que se había hecho un estudio que de 200 barrios solo en una decena, claro, en la periferia de la periferia o en los suburbios. En pareja, siempre que fuera en pareja, individualmente no. Que ya en Málaga no puedes alquilar prácticamente ya ni en teatinos. Y mientras tanto tenemos a nuestros municipios. En teatinos no puede alquilar, claro, ni en teatinos especialmente. Claro. Bueno, mientras tanto tenemos a nuestros municipios haciendo mociones, pues reprobaciones de ministros o mociones sobre el PIN parental que proponía hace unos días el Partido Socialista, o en fin, sobre la investidura que ha propuesto el grupo mayoritario. Esta misma semana Ciudadanos ha presentado una moción bastante insólita. Creo que el capitán Ahab ha sacado el arpón.
Permítanme hoy que les lea literalmente los puntos de la moción que presentó el grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de Málaga y que se aprobó en el Pleno de la semana pasada. Punto 1. Que el Ayuntamiento de Málaga muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluido la Jefatura del Estado. Punto 2. Que el Ayuntamiento de Málaga inste al grupo parlamentario EH Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras que contra la corona y nuestra democracia profirió en el pleno de investidura del pasado 5 de enero de 2020. Punto 3. Que el Ayuntamiento de Málaga inste al actual presidente del Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña. Y punto 4. Que el Ayuntamiento de Málaga inste al presidente del Gobierno a que cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal. Yo tampoco sé muy bien qué decir. Desde luego, la que está liando en España el grupo de Ciudadanos con tan solo 2 irreductibles concejales. Desde la recóndita casona han conseguido no solo poner firme a los felones de Bildu, sino que hasta han metido en vereda al maldito Sánchez, que inmediatamente ha plegado vela y ha dado a sus ministros orden de dirigirse raudos a Málaga para recibir las nuevas instrucciones directamente de la propia Noelia Losada. Chicos, hay una concejala de Ciudadanos en Málaga que nos ha instado a no hacer concesiones a los independentistas. Maldita sea, coged ahora mismo el AVE y poneos inmediatamente a sus órdenes. ¿Qué digo a sus órdenes? A sus pies, coño. Y le presentáis mis más sinceras disculpas por cualquier otra cosa que haya podido contrariarla. Y esto no es una teatralización, es lo que pide literalmente esta famosa moción del grupo de Ciudadanos con sus 2 heroicos concejales en el Ayuntamiento de Málaga. Y así, niños, es como nuestros representantes pasan el rato. Bueno, me parece que el capitán Ahab se ha hecho un Nancy Pelosi, es decir, ella, la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, rompió el discurso de Donald Trump, el discurso del Estado de la Nación. Julián lo que ha hecho es un gurruño con el papel, pero más o menos, y al modo de los rusos con los vasos de vodka, ha tirado la moción. En fin, lo cierto, más allá de la ironía, es que es bastante insólito lo que está pasando en el Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando, por ejemplo, de un asunto tan dramático como el del alquiler, para mucha gente, hemos hablado de la limpieza, hemos hablado... En fin. Esa es la moción que se presenta 2 días después de la que estaba cayendo en campanillas con toda la situación. Digo también por situar el contexto. Es que... A mí no me parece eso por esa moción. Eso es una norma que utilizan los partidos políticos en todos los ayuntamientos y las diputaciones y las instituciones desde toda la vida. ¿En qué consiste eso? En que si el PSOE se opone, por ejemplo, puede salir diciendo el PSOE en Málaga se opone a que le tiremos de las orejas a Bildu por lo que ha hecho. Y ya vamos de eso. Y al revés, ¿no? Quiero decir, y el PP cuando estaba el otro, es ridículo. ¿Vale? Es ridículo, pero lo llevan haciendo años y años. Ahora es que como han llegado nuevos, van más lanzados y dicen más torpezas, pero estamos muy cansados. Yo lo he vivido, yo he cubierto muchísimos plenos del Ayuntamiento de Málaga donde al final había 8 mociones o 9 de este estilo. Vamos, instamos a Naciones Unidas. ¿Y qué? Sí, las deben estar en Naciones Unidas que les da un patatús nada más de saber que están aquí unos señores instándoles. Pero ¿no será por separarse un poquito, como están ya completamente de una manera homogénea metidos con el PP? Bueno, habla Julián, que es magnífico, vamos, a mí me encanta, habla de 2 concejales, pero realmente es uno, es Noelia Losada, ¿no? En el Ayuntamiento hay uno, ¿no? Igual, no es ni pero es Ciudadanos, pero eso se lo habrán mandado a todos los grupos municipales de todos los ayuntamientos, me imagino, pero porque en la inmensa mayoría de los ayuntamientos son un poco la bisagra o el cojinete, y entonces para señalarse o separarse un poco del PP o en algunos sitios incluso de Vox, pues hacen estas cosas que son completamente ridículas desde mi punto de vista. No sé, a mí me hubiera gustado más, por ejemplo, con el tema de las gemas, ya que fue Ciudadanos en el pasado mandato el que pidió la comisión de investigación y exigió y tal, ahora que ha salido la sentencia, me gustaría escuchar a Noelia Losada, por ejemplo, en vez de estar en estas tonterías, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora Ciudadanos? ¿Qué va a hacer ella como concejala de Cultura?
en vez de firmar, que también he visto en las redes, ¿no? Acaba de firmar un acuerdo con Maos para la cultura. Yo veo que lejos de cambiar un poco, de notarse algo de diferencia, este ayuntamiento sigue asociando la cultura con los bares de copas en esta ciudad. Entonces me gustaría más que Noelia Losada, pues no sé, hablase de algunos temas de interés de la ciudad, como por ejemplo el Museo de las Gemas. Bueno, lo cierto es que las instituciones que no tienen ninguna competencia debería estar regulado. Lo mismo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional para decirle al Parlamento catalán que no puede dedicarse a votar si quiere monarquía o república, porque no tiene nada que ver. Pues por lo mismo que le ha dicho el Parlamento andaluz, que no pueden citar a la ministra de Hacienda, porque pues no un es... ayuntamiento de Málaga no puede dedicarse nosotros la hemos reprobado, no es que no a Bildu, pero eso ha pasado con el PSOE, con el PP, es decir, claro, el PP, claro. todo venga ahora contra el gobierno, que ya tendrán, tendrán una... Sí, pero claro, la Izquierda Unida, como siempre ha sido tan pocos, no tienen... Sí, pero por los saharauis, el otro... pero bueno, los ataques, ¿no? Es decir, ahora tocará al PP arremeter contra el gobierno central en todas las diputaciones, todos los ayuntamientos que controlan, como hizo antes el PSOE contra el Ejecutivo, como hace ahora Ciudadanos, porque eso será una instrucción directamente de Madrid. Bueno, pues no creo que se le haya ocurrido a Noelia Losada esa historia, no, para nada. No, eso como decía José Manuel, tiene toda la pinta de que le hayan remitido el argumentario a todos los ayuntamientos de España, es decir, presente. Luego hay uno más entusiasta que otro a la hora de llevarlo a su ayuntamiento, ¿no? Hay alguno que dice Guillermo Díaz, otra jornada de esta de comunicación, pero bueno. El otro viene con una... Bueno, por no citar solo cosas que hoy el alcalde le deben de estar pitando los oídos. Bueno, de hecho, ¿era el alcalde quien te llamaba? No lo digas. Habéis publicado... Perdón por la llamada. Habéis publicado el mapa del miedo y ahí nos encontramos con algo que mucha gente va a agradecer, que es que haya recorridos... Una iniciativa maravillosa, maravillosa, desgraciadamente, que sea necesaria es muy preocupante, pero... Recordémosle al espectador... Bueno, sencillamente ver un poco los tránsitos, los itinerarios que en Málaga se hacen y que son peligrosos, y sobre todo para las mujeres, zonas oscuras, zonas donde uno pasa y se siente con un cierto miedo, y que están en trayectos que habitualmente se hace, sobre todo por la juventud. Entonces lo que se trata para de tomar analizar, autobuses, para tomar el metro... Lo que se trata es de, que es lo que se ha hecho, un trabajo previo, de saber más o menos los movimientos ciudadanos que tenemos para trasladarnos, y analizar un poco exactamente: aquí falta luz, aquí no hay ni un solo banco y no se puede uno parar, aquí a lo mejor poniendo 2 cámaras de videovigilancia vamos a tratar de evitar, pues eso, que uno pueda salir a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, insisto, sobre todo por el tema, desgraciadamente, por el tema de las mujeres, que no tengan por qué salir con nadie de otro género al lado para poder pasar por la ciudad, ¿no? La mínima condición y el mínimo derecho posible. Yo creo, a mí desde que surgió esta idea hace ya año y pico por parte de Ruth Sarabia, que fue quien la presentó, me pareció una idea brillante, y lo que sí que espero que se plasme realmente y hagamos una ciudad segura. Eso sí que es entrar en los problemas ciudadanos, ¿no? Eso sí que es entrar, ¿no? Que se tenga que hacer, pero es maravilloso que se haga, ¿no? Igual que se marcan las carreteras, ¿no? Los puntos negros para el tráfico por accidentes, a mí también me parece una iniciativa muy interesante. Si reflexionamos, menuda sociedad que tenemos que crear un mapa de sitio y cosas de esas. La verdad es que también... Bueno, de momento son 3 itinerarios, por los que particularmente hay, como decía Antonio, recorrido nocturno de personas que se sienten intimidadas, que se sienten inseguras, que directamente han sufrido violencia, alguna clase de ataque, y que conducen efectivamente o que son necesarios para que la gente pueda volver a casa segura, que es algo bastante elemental, ¿no? Y salir con la tranquilidad que tiene que dar en una sociedad, que uno pueda salir a la hora que quiera y como quiera, sin tener que estar mirando para atrás. Es bastante básico, ¿no? Eso que te dice una mujer, ¿no, Sonia? Que te dicen, ¿tú sabes lo que es volver a tu casa por la noche y oír unos pasos y tener que sentir terror inevitablemente? Es decir, eso es muy duro, ¿no? Yo siempre recuerdo de joven, no sé, 18, 19, 20, yo nunca volvía con tranquilidad, nunca. Y si no volvía a acompañar, yo lo recuerdo perfectamente
al taxista, lo recuerda, por favor, usted se puede esperar a que yo entre, le hago una seña, que yo ya he entrado, o sea, lo recuerdo perfectamente, no solamente que entro el portón cuando ya está, o sea, yo lo he vivido... Yo lo recuerdo también, que lo hago con mi hija continuamente, ahora que tiene esa edad. Sí lo recuerdo bien. Esas instrucciones a los taxistas sí se han dado ya también, tenemos que avanzar. No, y ellos lo han convertido en una garantía, es decir, que bueno, es parte del servicio, me parece. Pero es triste que el hermano mayor de alguna de nosotras tuviera que hacer, que parecía que el que iba, venga, espérate, que viene mi hermano, que a lo mejor tiene 20, con que tuviera un cuarto de hora más que nosotras, y iba soltando o esperando a que te bajaras y cada una a su casa. A mí me parece interesante, pero también es verdad, yo no lo sé, yo creo que es muy complicado para la mujer, por supuesto, con más luz, con más cámaras, pero creo que va a ser muy difícil también de combatir, la verdad. Bueno, yo creo que donde hay luz y hay cámaras, claro, por supuesto, necesariamente tiene que haber algún efecto. Bueno, hablando de intranquilidad, el coronavirus es una especie de intranquilidad mundial. Aquí, afortunadamente, incluso ha venido el equipo de Wuhan a la costa, no ha habido mayores incidentes, que sepamos. Ha habido algunos, seguro, de carácter racista, que más o menos nos ha llegado. Aparte de todo, tiene otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, Famadesa tiene una partida, por citar una empresa, y con esto tiene que pasar, naturalmente, por ejemplo, a las cárnicas les tiene que pasar a todas. Y a las hortofrutícolas también, que algunas de exportación de algunas de las arquías muy potentes tienen también paralizado sus exportaciones. Sí. Para Famadesa son 2 millones de euros en carne que está paralizada, que va para China, ¿no? Está claro que el coronavirus no es solo el temor al contagio, sino el efecto que está teniendo en la economía global, que inevitablemente va a hacer, en un momento ya de desaceleración, va a recortar alguna décima como mínimo. Algunas valoraciones se han hecho en ese sentido, de muchos miles de millones, han comparado en otras... Pero claro, también aquí, no sé exactamente, porque si pusiéramos... todos los años lo que se cobran las muertes de que se cobra la gripe y la cantidad de personas que enferman, y los porcentajes de mortandad tampoco están siendo tan elevados como para... Pero he leído lo mismo que tú, Antonio, algunos de los expertos lo he leído, porque además uno tiene la sensación también en estas cosas que no se está enterando de la mitad, no sabe muy bien. Era un poco la capacidad que tienen de expandirse, más que de contagio, ¿no? Que era lo preocupante, más que los niveles, porque es verdad, y yo he visto estadísticas, si te las ponen las estadísticas con algunas gripes que ha habido, es menor, pero la capacidad de contagio... La gripe anual en España sí ha matado en los últimos años a varios miles de personas, no unos cientos, varios miles. Yo he leído hoy que el 40% vamos, en los hospitales malagueños, el 40% que llega a urgencias por gripe va a la UCI directamente. De la gripe normal, de la normal y corriente, sí. No, los síndromes agudos respiratorios, ha habido anteriores en los que la mortalidad alcanzaba, pensando en la gripe aviar famosa de 2003, que podía ser del 10%, el MERS unos años después, que venía de Arabia Saudí, que incluso fue más alto, está relativamente bajo. Aquí estamos hablando de un 2,5% más o menos, ¿no? Es decir, la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho hay que tomar precauciones, pero no hay que desatar el pánico, ¿no? Pero también soy muy escéptico en esas cosas, porque estamos hablando de una potencia como China, que está subida a las barbas, y de pronto unos intereses, por ejemplo, en Estados Unidos, por decir... Bueno, Estados Unidos está claro que ha utilizado esto bájate un poquito. Entonces, claro, todo este tipo de cosas, las grandes alarmas que se causan y que se lanzan... Tan inmensa, además, que cualquier porcentaje, por pequeño que sea, son miles son millones de personas. El epicentro es una ciudad con más población que toda Andalucía. 11 millones de habitantes. Ese es el epicentro, esa ciudad, en el mercado de esa ciudad. En fin, por cierto, Famadesa ha recibido una ayuda... Se ha anunciado, ¿no?, de 3,6 millones de la Junta de Andalucía. Hay quien ve con suspicacia que el propietario fuera un destacado militante del Partido Popular. Pues habrá quien diga... Yo no lo veo con suspicacia, la verdad. Se pueden ver con suspicacia, o se pueden también analizar que una empresa que factura o que tiene unas inversiones tan potentes o unos beneficios tan potentes, si justamente son las empresas a las que hay que ayudar. Por otra parte, si la empresa a su vez crece y genera más empleo y factura más, pues también habría que ayudarla para que vaya creciendo. No lo sé, tengo las dos versiones, ¿no? Que hubiera sido castigada antes con el Partido Socialista. No, para nada.
concurrencia competitiva, Famadesa genera muchísimos puestos de trabajo, 1000 y pico, vamos, o sea que yo no lo veo con suspicacia, la verdad. Aquí siempre hemos defendido que hay que... Bueno, hemos visto siempre con suspicacia por las Bueno, relaciones que tiene ha sido concejal del Partido efectivamente Popular su propietario con el y cargo de la Popular, ejecutiva. ¿no? Yo ya no sé si llegó a ser tesorero, es que me confundo, pero Sí, creo que llegó a ser hasta tesorero llegó a del ser partido. tesorero, A ver, eso nadie lo niega, pero en fin, su Pero, en perfil fin, como empresario ese tampoco. pero en fin, bueno, ese No. pero en fin, vamos a dejar ese pero en fin para la introducción que tenemos que hacer ya para publicidad. Es verdad que hay que animar, por supuesto, a que el empresariado invierta, crezca, se expanda, cree en riqueza y cree en empleo, y todo eso, como se ha dicho, también lo hace Famadesa. Bien, regresamos enseguida. Vamos a pasar por nuestra barra libre, donde vamos a entrevistar a Ramón Carlos Morales, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, una federación histórica con una repercusión grande en Málaga, que desaparece en los próximos días. Pero eso será enseguida, después de la publicidad. Continuamos con el programa. Como les decía, nos visita ahora el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Federación Provincial Unidad, Ramón Carlos Morales, federación que después de 40 años y de haber estado muy presente en la vida malagueña, en la vida vecinal, desaparece. Desaparecer después de 40 años solo puede ser por causas extremas. Esas causas son económicas, y sobre esa desaparición, sobre lo que representa el movimiento vecinal, sobre el vacío que esto puede dejar, vamos a hablar con Ramón Carlos Morales. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a nuestra barra libre. Nos suele gustar compartir un rato distendido, a veces desenfadado, en general amable, aunque en este caso las circunstancias no son precisamente amables. Sí, efectivamente, bien hallado. Y bueno, no son amables, ¿no? Y siendo el principal, la clave de que desaparezca la federación, la situación económica de la federación, que bueno, que hemos tenido que despedir a los compañeros, a los trabajadores que llevaban con nosotros desde principios de los 90, pero son otras las causas también. Nosotros no podemos engañarnos y decir, bueno, pues esto se debe solo y exclusivamente a que hay una bajada brutal en las subvenciones que para financiar proyectos que presentaba la Federación, pues se ha venido realizando, o sea, se ha venido produciendo en los últimos años, ¿no? Vamos a hablar de todas esas causas, pero en todo caso es un hecho que la Federación aglutina 90 asociaciones de la provincia, Sí, sí. Casi un centenar, Sí. El 80% de las asociaciones de Málaga. Efectivamente. Por tanto, tiene una entidad muy significativa y efectivamente tiene que haber causas profundas para que la federación más antigua que hay en Málaga vaya a desaparecer. Sí, además, curiosamente, de la Federación Provincial Unidad se va desgajando paulatinamente y aparece Solidaridad, que es una escisión en una asamblea de unidad, luego de Solidaridad sale Civilis y luego pues aparece Central Ciudadana, que es lo que yo creo que actualmente hay. Y sí, esas escisiones a lo largo del tiempo os han hecho mejores o os han debilitado. Curiosamente, el trato y el contacto con el resto de federaciones es muy bueno por parte de Unidad. Unidad, bueno, ante los hechos, lo único que se puede hacer es aunar esfuerzos, que es lo que hizo Unidad y fue correspondida por el resto de federaciones. Y efectivamente, no creo que produjera en su momento, pues sí, son crisis que, bueno, pero se superan y mediante el diálogo y demás, pues bueno, pues se llega a ocupar cada uno el puesto que tienen que ocupar y no hay ningún problema. ¿Te consta, Ramón Carlos, que Solidaridad, Civilis estén también en una situación delicada o es algo que os afecta fundamentalmente a Unidad? Bueno, en una situación delicada está el movimiento vecinal, eso es cierto. Ahora, a mí no me consta que tengan ningún problema Civilis y Solidaridad. Si lo tienen, yo no lo sé.
No me consta y por lo tanto, pues yo espero que no lo tengan, porque la verdad es un verdadero... te causa dolor, ¿no? Es una verdadera tristeza que una federación que lleva tantísimos años pues tenga que desaparecer. Hacia ¿no? 2015 se decía que había pasado un periodo negro para el movimiento vecinal con la crisis económica, que digamos los 6 años de 2008-2014 habían sido el periodo más duro, muy duro, pero que de algún modo había brotes verdes en ese movimiento. ¿Por qué Unidad se ve abocada a desaparecer? Es decir, vayamos a las causas profundas. Porque, bueno, las causas fundamentales son las económicas. Con la excusa de la crisis desaparecieron muchas cosas en esta sociedad. No solamente trajeron problemas para el movimiento vecinal. Nosotros con la crisis pues sufrimos un bajón importante porque nosotros no somos subvencionados para abonar los sueldos de los trabajadores. Nosotros somos subvencionados por las instituciones conforme a proyectos que se presentan ante las mismas. Entonces, un porcentaje pequeño de esa subvención va para los costos de la federación, diríamos, de personal, de todo lo que son... ¿Cuántos trabajadores tiene Unidad? Tenía dos, que ese es el problema. El problema es que son trabajadores que nos acompañan o nos acompañaban desde el año 92-93, con la consideración laboral de que eran fijos, y entonces cuando te enfrentas a que en el año 2014 nosotros recibíamos por parte del Ayuntamiento de Málaga, que por cierto el Ayuntamiento siempre nos respetó ese convenio, era un convenio aparte de los programas de concurrencia competitiva, pues entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía recibíamos 47.000 euros en números redondos al año, y en el año 2018 23.900 euros, o sea, cayó el 50%. O sea, no podíamos pagar prácticamente un sueldo, si acaso. Pero si me decías que el Ayuntamiento sí había mantenido siempre su aportación, ha sido la de la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía no ha subvencionado ningún programa que se ha presentado desde el año 2015. Ninguno. Hasta 2018, 2019 no se ha presentado ni al Ayuntamiento ni a la Junta de Andalucía, porque a principios de 2019 es cuando ya le debemos los sueldos de 2019, enero, febrero, marzo 2019, algunos en 2018 se pagan con muchísima dificultad, con atrasos, se viene renqueando y demás, y entonces pues claro, cuando tienes que enfrentarte a que los mismos trabajadores te dicen así no podemos seguir, ya lo habíamos hablado con anterioridad, que íbamos a continuar con ellos hasta que no se pudiera más, y tienes que despedirlos y no puedes hacer frente al despido, no puedes hacer frente a la seguridad social de los últimos 3 meses también, de diciembre me parece, o noviembre, diciembre de 2018 y lo de 2019, pues claro, y cuando el movimiento vecinal pues sabemos que no tiene capacidad para realizar una derrama entre las 90, no, pues no las tienen, unos porque les queda muy lejos los problemas de su federación, les quedan muy lejos porque ellos también los tienen, y otros porque no tienen, y entonces dicen, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es enfrentarse a la realidad y decir, bueno, pues se ha llegado hasta aquí, no podemos seguir realizando nuestra labor y punto. ¿Habéis atendido vuestros proyectos o...? Siempre ahí está el mismo alcalde de Málaga, que además me lo decía, que está plenamente satisfecho de cómo se han justificado, Junta de Andalucía igual, y cuando lo hemos tenido, y bueno, Bueno, digamos que definitivamente el Ayuntamiento ha estado siempre ahí, tú hacia el alcalde de la Torre... Es cierto que se podría haber subido también, diríamos, el nivel económico del convenio, pero bueno, pero se ha entendido que no, y me consta que a las demás federaciones tampoco se les ha subido. Por lo tanto, bueno, pero siempre ha estado ahí, es cierto. O sea, que os ha fallado la Junta de Andalucía. La Junta ha fallado, la Junta, desgraciadamente, pues bueno, pues yo creo que vería con mejores ojos, o que los proyectos que presentaban otras organizaciones a la concurrencia competitiva anual eran más interesantes que los de la Federación Unidad, y de la noche a la mañana pues decide que no se subvenciona ningún proyecto de unidad.
Entonces, bueno, pues nosotros lo asumimos, pero ya te digo, no solamente el tema económico ha sido la causa, o sea, ha sido la causa principal y definitiva, la que le ha dado, diríamos, la puntilla, pero hay otras causas, ¿no? Esas causas entiendo que son el compromiso del tejido, ¿no? Claro, a una tejido social. Claro, a una asociación de vecinos le llega como mucho más cercano el tener que reivindicar alumbrado público, que la aduana sea Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Claro. Entonces le pilla mucho más lejos. Entonces no lo sienten, no todas, muchísimas sí, ¿no? Pero no lo sienten como suyo, no sienten como suyo tampoco, o igual de suyo, que se ponga el saneamiento en el distrito o zonas verdes, a que el Astoria lleve 12 años, me parece, con 30 millones de euros enterrados. Le pilla un poquito más lejos, entonces el nivel de compromiso baja y entonces, pues claro, todo se diluye, todo es mucho más volátil. Por eso siempre se ha dicho que la época dorada del movimiento vecinal es el periodo 75-81, sí. La transición, ¿no? La transición y la transición. Cuando se reivindica, digamos, esa transformación, claro, de un espacio público muy deteriorado que no cumple estándares básicos. Claro, ¿no? Es que hoy es impensable cortar una calle como se cortaba en el año 77, 78, porque hoy te dirían que eres prácticamente, pues, te señalarían como señalan a los independentistas prácticamente. Tú no puedes cortar una calle, es decir, bueno, cortamos una calle, no, y mucho menos pues quemar un contenedor. Yo censuro que se quemen contenedores, pero bueno, se quemaron contenedores, los poquitos que había en el año 77, y no se nos tachó de lo que se tacha hoy. La percepción personal mía es que se ha retrocedido en muchísimas diríamos, actitudes personales y colectivas a la hora de reivindicar, y se ha avanzado en la falta de compromiso y en la falta de generalizar esa reivindicación a los niveles de que toda una ciudad se levante. O sea, si explicáramos la evolución o la transformación del movimiento vecinal desde la transición, desde los años 70 hasta hoy, en estos 40 y tantos años, ¿cuáles serían las claves? Que se han alcanzado, digamos, esas reivindicaciones básicas que entonces movilizaban mucho, o que la gente se ha, digamos, acomodado y ha perdido la capacidad de rebelarse contra lo que sucede alrededor. En primer lugar, que se ha conseguido muchísimo. Se han conseguido muchísimas cosas. No solamente, ahora no tenemos las mismas carencias que se tenían en la época de la transición, evidentemente. Eso unido también a, como te decía, a una falta de compromiso, que el compromiso no solamente es de las asociaciones de vecinos, sino de toda la sociedad, y por supuesto las asociaciones de vecinos y otras organizaciones se contaminan de esa falta de reivindicativa, ¿no? O sea, ya te decía, le pilla mucho más lejos un problema que sea de ciudad, como pueden ser los baños del Carmen, que un tercer hospital o un Chare, ahí tengo yo una paradoja. Es paradójico lo que ha pasado con el Chare del distrito este. Que si da tiempo pues te la cuento. Entonces le pilla mucho más lejos, unida la consecución de muchísimas necesidades que teníamos y cubiertas a esa falta de compromiso que ha decaído, y eso es evidente, pues eso es... Son las claves, fundamentales, ¿no? Son las claves fundamentales. En todo caso, dirías que está muriendo o tendiendo a desaparecer una cierta clase de movimiento vecinal, pero que nacerá otra, o que se está perdiendo. Ya vino naciendo aparejada a esa falta o no es que haya desaparecido, ¿no?, la acción reivindicativa, pero sí ha caído mucho. Entonces ya venía naciendo aparejada a esa falta el que, bueno, si hay un asociacionismo vecinal que se dedica, pues bueno, pues a hacer cursos de pintura, a hacer talleres, el día de la moda, el día de la bandera al más popular, el día del flamenco. Bueno, nos parecemos cada vez un poquito más a una peña que a una asociación de vecinos, donde se reúnen en torno a un problema una serie de malagueños y malagueñas,
o de ciudadanos y ciudadanas que deciden, pues bueno, luchar ante la administración, sea cual sea, para lograr ese objetivo. Pues mire usted, a lo mejor pues haciendo yo no estoy en contra que se hagan, ¿eh? Lo que estoy en contra es que solo se haga eso en la asociación. Vamos a hacer un taller de pintura. Pues mire usted, pues me parece muy bien, pero eso es una asociación de vecinos para distraer a los vecinos y que estén ocupados, y que me parece muy sano y muy bien, pero no es para lo que nació la asociación de vecinos. La impronta, la impronta se ha perdido. Que tuvo en la transición claramente se ha perdido. Me decías que del Chare de la zona este te hubiera gustado contar algo que resulte revelador, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota que se me quedó. Una es la del Chare porque es muy reciente. Nosotros vinimos pidiendo la Asociación de Vecinos de Pedregalejo especialmente, y la Federación, a otras asociaciones de la zona, como puede ser la del Palo también, pues una instalación hospitalaria en el Distrito Oeste, porque tiene esa carencia desde hace muchísimos años. Resulta que convencemos a muchísimas organizaciones en el Consejo Social de la ciudad, incluso el Partido Popular, con el alcalde a la cabeza, reivindica, de hecho, en el Distrito Oeste, con una concentración, que es necesario un Chare en el Palo, en la zona del Distrito Oeste. Bien, y entonces incluso va el actual presidente Moreno Bonilla, él tiene un latiguillo al final que repite muchísimo lo que dice, y lo conseguiremos, pues lo construiremos, el Chare. Bueno, pues la primera acción que toma el consejero de Sanidad es decir que no se va a hacer el Chare, y el alcalde no rectifica. O sea, no es que no rectifique, o sea, yo entiendo que guarde silencio, pero que trabaje para que el Chare porque lo ha defendido, están ahí los vídeos del Consejo Social y todas las manifestaciones con Bendodo, con Paco de la Torre, con el presidente de la Junta, pues ahora ya no es necesario el Chare. Pero el Partido Socialista, que estuvo callado absolutamente mientras se reivindicaba el Chare, que no dijo ni que sí ni que no, pero dijo no con el silencio, resulta que una de las ruedas de prensa que hace prácticamente, bueno, inmediatamente al decir el consejero de Sanidad que no se hace el Chare, dice que es muy necesario y que el Partido Popular está incumpliendo con una infraestructura muy necesaria en el Distrito Oeste. Esto es reírse de la ciudadanía. Esto es uno de los paradigmas de cómo está la clase política, ¿no? Lo que hoy vale, mañana no vale, según me valga a mí, ¿no? El partidismo que lo envenena, todo. El mal partidismo, ¿no? Porque yo entiendo que si un partido tiene un proyecto de ciudad, debe llevarlo a cabo, independientemente de que, hacerlo más atractivo a la ciudadanía para que te voten, obviamente, ese proyecto, pero lo que no puedes hacer es cambiar el proyecto. ¿No te ha decepcionado? Veo ahí el alcalde, al que sin embargo, cuando tú hablas de las 4 personas que más han ayudado a la Federación, a Unidad, han sido Eduardo Martín Tobal, Diego... No solamente ayudó, sino que a mí me parece un personaje nunca suficientemente valorado por la ciudadanía, sí por las asociaciones de vecinos, y me parece un personaje central en la política malagueña. Diego Maldonado también lo mencionas. Me parece un excelente político y persona. A Eugenio Chicano. Eugenio Chicano es entrañable, Eugenio, al cual lloramos mucho todos los malagueños de bien. Y a Francisco de la Torre, son los 4 nombres que tú has mencionado. Sí. Como, hay otros y otras. Digo, estoy pensando en tu conversación con Alfonso Vázquez estos días en la opinión de Málaga, donde le citabas esos 4 nombres. Sí, él me dijo, dime 3, 4 nombres, yo tendría muchísimos más, ¿no? Que ayudaron, que trabajaron, y, por ejemplo, Francisco Valverde, que fue presidente de la Asociación de Vecinos de Torrijos, María Villanueva, Antonio Sánchez de Nueva Málaga, compañeros del movimiento vecinal, pero me dijo personajes malagueños y tal, y yo me parece que esos 4 encierran... Bueno, citas algunos del PSOE, algunos del PP, en tu propia descripción del ventajismo, del oportunismo partidista, has citado al PSOE y al PP, el abandono de la Junta con el PSOE y con el PP. No parece, desde luego, oyéndote, que esa sospecha que muchas veces se ha extendido de que en el movimiento vecinal se movían como instrumentos de partidos políticos, no parece que sea así, oyéndote, desde luego. No, Teodoro, no. Mira, yo milito en el Partido Socialista desde el año 81, me parece. Después del golpe de Estado del 23F decidí hacer 2 cosas. Me casé y me afilié al PSOE. Venía del marxismo, un poquito pegado también
estuve en San Sebastián en el 76 y demás, ¿no? Yo he vivido momentos muy interesantes en el Partido Socialista, pero jamás ni he dejado que me instrumentalicen a la Federación, ni la Federación se hubiera dejado conmigo o con otro presidente o presidenta. Jamás. La Federación siempre ha sido equidistante con los partidos políticos, pero sí es cierto que en líneas generales ha tenido, al menos el tiempo que yo viví en la Federación, llevando Manuel Morales la presidencia y luego posteriormente yo, que mi apellido también Morales, pero no nos tocamos absolutamente nada familiarmente, eres un amigo entrañable, nos llamamos hermanos. Jamás dejamos que fuese instrumentalizada por ningún partido político. Bueno, pues te honra doblemente porque la persona a la que más has elogiado en tus comentarios ha sido al alcalde Francisco de la Torre, con lo que hay que reconocer esto. En fin, Ramón Carlos, son 40 años de la Federación, 20 tuyos aproximadamente, sí, 20, más de 20, 21, ¿no? 21. Ya 21. Bueno, decías que te casaste cuando empezaba todo esto, te afiliaste y te casaste, y casi va a coincidir el final de Unidad y tu jubilación, sí, creo, jubilación, ¿no? Y además mi estreno como abuelo. También, sí. Es una vida entera. Sí, al menos un tercio de la vida que llevo, un tercio dedicado al compromiso vecinal. Hay otros compromisos por ahí, pero el vecinal, la verdad que es muy satisfactorio para mí. Haber estado 21 años y esa lucha, pues bueno, yo creo que ha dado su fruto gracias a un movimiento vecinal que ha estado vivo, que sigue vivo, aunque con menos compromiso actualmente, y que se han conseguido cosas de las que estamos muy satisfechos. Ahí está CIEDES, por ejemplo. Sí. Pues yo lamento que desaparezca Unidad, porque efectivamente desaparece un instrumento que ha sido reivindicativo, además de cosas importantes. Tú decías que quizás no se ha entendido, pero desde la aduana como museo, sí, en fin, Baños del Carmen, etcétera. De lo que muere nacen a veces otras cosas. En todo caso, yo te agradezco a ti mucho que nos hayas acompañado y que hayas hecho ese servicio a la ciudad durante tantos años, por el que te felicito, aunque te felicito en un momento un poco amargo. Pues yo te doy las gracias y ha sido disposición, más que una actitud de servicio, ya te decía, una actitud de compromiso como muchísimas malagueñas, y como me consta que no hay que estar en el movimiento vecinal, se puede estar en el periodismo, se puede estar en cualquier... El compromiso es una cosa que va con la persona y en mayor o menor grado se ven ejemplos en Málaga muchísimos y muy interesantes. Y gracias a ti, a 7 Televisión, por esta oportunidad de explicarnos. Ha sido un placer, ya digo, aunque el momento no sea precisamente el más feliz. En fin, a ustedes no se vayan, que la tertulia todavía continúa. Bueno, ¿qué os ha parecido? Hemos escuchado atentamente la entrevista, no nos hemos movido de aquí, te lo prometemos que para nada, ni siquiera, ha sido tan interesante que... Muy bien, muy bien. No sé qué te parece, digo, porque las ironías de Antonio Méndez, no siempre divertidas, se dan por descontadas, pero a mí me parece interesante el caso de Unidad. Lo primero que te provoca es, te provoca tristeza, ¿no? Una asociación que ha estado funcionando y ha estado en tantas cosas. Yo llevo casi prácticamente trabajando en esta ciudad el tiempo que dice que ellos tienen. Yo he estado en miles de convocatorias de ellos. Empezaron en el 79, ¿eh? Pues he estado menos tiempo. Por eso quería recortar tú. Pero es muchas cosas, ya está. Pero hemos hecho algún comentario. Yo creo que vivimos otra cultura ciudadana, ¿vale? Son otros tiempos. Y la verdad es que esto que tuvo muchísimo sentido y posiblemente sigue teniéndolo, ¿no? Ahora somos más uniones de consumidores, con todas las de estas. Como él decía, han pasado de reivindicar aceras, iluminación, agua, a reivindicar la aduana y nuevas asociaciones de vecinos que en lugar de ser reivindicativas se dedican a organizar concursos de pintura, o cursos de habilidades que para los vecinos ya acomodados con la ciudad, digamos, con los servicios básicos satisfechos. Pues quizás a mí me dé añoranza, pero a mí me gustaban ese tipo, las asociaciones de vecinos. Otra cosa es que al final
las acabamos identificando. Esta es del PSOE Totalmente. y esta es del PP. Y entonces ya cuando los partidos desactivaban, cuando algunos partidos anunciaban y pretendían estar en las raíces, la capilaridad absoluta, controlamos hasta la última asociación de vecinos, pues ha perdido Pues fíjate, la Antonio, sensación, ¿no? Sonia, a mí de las cosas que me ha llamado la atención es justamente que Ramón Carlos recuerde que él es militante desde el año 89, desde el golpe de Estado, que fue cuando se afilió, y que sin embargo haya dicho que la persona, digamos, quizás a la que está más agradecida, también ha mencionado a Martín Tobal, pero ha dicho quien más fiel ha sido Paco de la Torre, Ayuntamiento del Partido Popular, y ha mencionado que dejaron de recibir subvenciones de la Junta de Andalucía en 2015, es decir, en el último mandato del PSOE. Así que para ser un hombre de carné, oye, chapó, su asociación nunca se ha distinguido por la militancia. Bueno, pero lo dice ahora cuando se va. Teodoro, discúlpame, o sea, siempre se ha asociado, está bien que le reconozca, ¿no?, el talante a Paco de la Torre, pero precisamente la entidad que él representaba tampoco se ha caracterizado por, yo creo que se orientaba más o se la identificaba más, como decía Antonio, o a lo mejor es porque los periodistas le ponemos etiqueta más con el otro lado, con el PSOE, por poner etiquetas, pero yo creo que especialmente, o sea, es que antes a lo mejor se reivindicaban, como tú comentabas o comentaba él en la entrevista, servicios básicos en los que toda la población o todos los vecinos de los barrios que fueran estaban de acuerdo, ¿no? Acerado, alumbrado y tal. Ahora ya se ponen sobre la mesa otros temas y otros debates en los que a lo mejor tampoco se puede actuar con esa homogeneidad. Yo recuerdo, por ejemplo, también el tranvía al civil que se hizo soterrado, o sea, ni siquiera todos los vecinos, ya no puedes coger una voz única para representar a todos los ciudadanos de Málaga, ¿no? No, ya... es que ese es el problema, es que 40 vecinos o 100 vecinos de un barrio que no estaban ni constituidos, al final se han cargado un proyecto y no había esa representación adecuada. Es que estamos hablando de Campanilla, ojalá hubiéramos tenido una asociación de vecinos potente a las que le hiciéramos caso, a las que le diéramos cobertura suficiente porque eran muy representativas y hubieran estado advirtiendo, cuidado que este barrio está desasistido. Justamente en la capital uno de los graves problemas que hemos visto es las barriadas, la deficiencia de infraestructura en las barriadas, y las asociaciones de vecinos pues han quedado prácticamente inservibles hasta desaparecer, ¿no? Sin exagerar, ¿no? Y un poquillo arriesgado. En definitiva, lo que ha pasado en esta sociedad pues, en mucho tiempo es que ha perdido representación un montón de mecanismos que se creó, de instituciones que se creó esta sociedad para representarla, ¿no? Hay desafección hacia los partidos políticos, se ha perdido desafección a los sindicatos, se ha perdido desafección a las asociaciones, que eran en representaciones. En definitiva, nos hemos vuelto infinitamente más individualistas cada uno, no nos agrupamos, y antes el señor Morales representaba a un montón de gente en algo y ahora cogemos cada uno y cogemos en una red social y decimos lo que nos importa a nosotros, el proyecto ese concreto, sin que nos tenga que representar nadie, ¿vale? Y bueno, esa es la sociedad que estamos creando y parte de eso tiene que ver con esto que está ocurriendo, creo yo, vamos. En fin, ya no hay ultimátum, están condenados a desaparecer. También hemos hablado de que hay cosas que desaparecen y cosas que nacen, en fin. Antonio, a falta de un minuto, ultimátum de la Liga al Málaga. Hablando de desapariciones, hay que empezar a temerse la desaparición del Málaga. Desde luego de aquí a poco tiempo, incluso a medio plazo, que es acabar la temporada si no desaparece, si no se hunde por los malos resultados, porque ahora, en fin, la cosa está complicada, pero sí, si el jeque no pone dinero, en Málaga está condenado, si no a la desaparición, a ir indefectiblemente hacia la segunda división B, porque no va a tener posibilidades de fichar y tener un presupuesto acorde en la próxima temporada. El tema es muy, muy grave, ¿no? Pero parece que nadie se entera, al menos los gestores no quieren enterarse. Es un disparate, todo lo que está ocurriendo esta temporada con el Málaga, un auténtico disparate, y como dice Antonio, pues hay mucho riesgo de que desaparezca, porque desaparecer e irse a segunda vez es prácticamente lo mismo, casi, ¿no, Antonio? En fin, confiemos, me temo que la Federación Unidad de Asociaciones de Vecinos Unidad ya no tiene salvación, ojalá el Málaga sí la tenga. Os agradezco. Nosotros sí tenemos salvación, la compañía. Siempre os podréis hacer del Valencia. Tú tienes mucho para condenarte, sufrís Antonio. tanto, sufrís un poco Tienes menos. mucho para condenarte. Bueno, el Valencia también sufre lo suyo. También sufre lo suyo, No sé quién lo ha eliminado de la Copa, pero me parece Pero que ¿quién ha sido? ¿El Granada. El Granada, a quien queremos ver en la final, por supuesto, con el Real Madrid. Bueno, gracias. Buenas noches también, gracias a ustedes por acompañarnos otra semana. La próxima no estaremos aquí porque hay carnaval en esta ciudad donde todo el año, decíamos al principio, es carnaval.